En la quietud profunda de la noche, cuando las luces del mundo comienzan a apagarse y los corazones regresan lentamente a la intimidad de sus hogares, hay una pregunta que resuena en lo invisible como un eco eterno. No es una pregunta pronunciada por labios humanos, sino una voz suave que parece surgir desde lo más profundo del alma. ¿Qué falta en tu hogar para que la paz de Dios permanezca verdaderamente? En muchos lugares, las familias creen que la seguridad depende de cerraduras, de paredes firmes o de la estabilidad del mundo exterior. Sin embargo, hay una realidad más profunda que no puede ser ignorada, una verdad que el tiempo no borra y que el corazón reconoce en silencio cuando se detiene a escuchar. Ningún hogar está verdaderamente completo si no ha sido entregado conscientemente a la presencia divina. En una habitación sencilla, donde la vida cotidiana se mezcla con preocupaciones y esperanzas, hay un signo que comienza a tomar protagonismo. No es un objeto común ni una decoración sin sentido, sino un recordatorio vivo de amor, sacrificio y redención. Este signo, cuando es colocado con fe, transforma la manera en que el hogar respira espiritualmente, aunque los ojos no siempre lo comprendan de inmediato. El corazón humano, muchas veces distraído por la velocidad del mundo moderno, olvida que la paz no nace del exterior, sino de una presencia interior que lo ordena todo. Cuando esa presencia falta, incluso los espacios más hermosos se sienten vacíos, como si algo esencial hubiera sido olvidado en medio de la prisa diaria. Pero cuando esa presencia habita, incluso lo simple se vuelve sagrado. En la enseñanza espiritual que ha sido transmitida a lo largo de generaciones, se recuerda que el hogar no es solo un lugar de convivencia, sino un altar vivo, donde la fe debe respirarse con naturalidad. Cada familia está llamada a construir un ambiente donde la oración no sea un evento ocasional, sino una atmósfera constante que envuelve cada acción cotidiana. Hay una urgencia silenciosa en este llamado, no como amenaza, sino como advertencia amorosa. Porque el tiempo en el que se ignora lo esencial siempre conduce a un vacío interior que tarde o temprano se hace evidente. Y cuando ese vacío se instala en el corazón del hogar, las palabras ya no alcanzan para llenarlo. Un hogar sin referencia a lo eterno comienza a perder su centro lentamente. Las conversaciones se vuelven superficiales, los corazones más distantes y las cargas más pesadas. Sin embargo, la restauración no requiere grandes gestos, sino un retorno humilde a lo esencial, a lo que siempre estuvo destinado a sostener la vida familiar desde el inicio. En la tradición de la fe, se ha recordado siempre que la presencia de Dios no se impone, sino que se acoge. Y cuando es acogida, comienza a transformar incluso los rincones más olvidados del hogar. No de manera visible al principio, sino de forma profunda, como una luz que empieza a disipar la oscuridad sin ruido ni violencia. En medio de esta reflexión surge una imagen sencilla pero poderosa. Una familia reunida, no perfecta pero abierta. Una familia que decide detenerse por un momento, levantar la mirada del ruido del mundo y reconocer que necesitan algo más grande que ellos mismos para sostener su unidad. Es en ese instante donde comienza la verdadera transformación. No cuando todo está en orden, sino cuando el corazón reconoce su necesidad, porque la gracia no entra en espacios llenos de autosuficiencia, sino en corazones que han aprendido a inclinarse con humildad. El hogar que recibe este despertar comienza a experimentar cambios sutiles, pero reales. Las palabras se vuelven más suaves, los gestos más atentos y los silencios menos pesados. No es magia ni ilusión, sino el fruto de una presencia que ordena lo que estaba disperso. Y sin embargo, este llamado no es solo para contemplar, sino para responder. Porque toda invitación espiritual lleva consigo una decisión: abrir o cerrar, acoger o ignorar, transformar o permanecer igual. Y en esa decisión silenciosa se juega la paz del hogar. El mensaje que resuena en esta hora no es complejo, pero sí profundo.
Hay algo que cada hogar necesita antes de que las distracciones lo consuman por completo. Algo que no puede ser reemplazado por comodidad, entretenimiento o seguridad material. Algo que devuelve el alma al lugar donde siempre debió estar. Y mientras esta verdad se va revelando lentamente, como una luz que entra por una ventana al amanecer, el corazón comienza a entender que no está solo, que nunca lo estuvo, y que incluso ahora, en medio de su búsqueda, hay una invitación amorosa esperándolo. El silencio se convierte entonces en un espacio de decisión interior, porque lo que está en juego no es solo el ambiente del hogar, sino la vida espiritual que lo sostiene. Y cada alma, en lo profundo, sabe que ha sido llamada a algo más grande que la rutina diaria. Así comienza este camino de reflexión, donde cada hogar es invitado a mirar hacia adentro, a reconocer lo que falta y a prepararse para recibir aquello que puede transformar incluso lo más quebrado en fuente de paz. Y esta transformación no comienza afuera, sino en el secreto del corazón que decide abrirse. Cuando el alma comienza a despertar a esta verdad, no lo hace con ruido ni con confusión, sino con una especie de silencio profundo que invade lo cotidiano. Es como si la vida misma pidiera una pausa para recordar lo que realmente sostiene cada paso, cada decisión y cada relación dentro del hogar. En ese silencio, las distracciones pierden fuerza por un instante y el corazón puede reconocer que ha estado buscando respuestas en lugares donde nunca podrían encontrarse completamente, porque hay una sed interior que ninguna realidad externa puede saciar, una sed de sentido, de presencia y de paz verdadera. El hogar, visto desde esta luz, deja de ser solo un espacio físico y comienza a revelarse como un lugar espiritual en construcción constante. No es perfecto, ni está terminado, pero está llamado a ser un refugio donde el alma pueda descansar sin temor a perder su dirección. Sin embargo, muchas veces ese hogar se ve afectado por la rutina que consume la atención y debilita la sensibilidad espiritual. Las preocupaciones diarias ocupan el centro, mientras lo esencial queda relegado a un segundo plano que poco a poco se vuelve olvido. Es en ese olvido donde comienza la fragilidad interior, no de manera abrupta, sino silenciosa, como una grieta pequeña que con el tiempo puede afectar toda la estructura si no es atendida con cuidado y amor. Por eso la fe no se presenta como una carga, sino como una luz que restaura lo que el desgaste cotidiano ha ido debilitando. No viene a complicar la vida, sino a ordenarla desde su raíz más profunda, devolviendo sentido a lo que parecía perdido. Cuando una familia decide abrir su corazón a esta luz, no todo cambia de inmediato en lo visible, pero sí comienza una transformación en lo invisible. Los pensamientos se vuelven más claros, las reacciones más suaves y el interior más dispuesto a la paz. Hay una fuerza silenciosa que comienza a actuar en los pequeños detalles del día, en la forma de escuchar, en la manera de responder, en la paciencia que crece incluso en medio de las tensiones más simples. Y en medio de ese proceso, el hogar empieza a experimentar una presencia que no se puede explicar con facilidad, pero que se percibe con claridad en el corazón. Es una paz que no depende de las circunstancias, sino de una apertura interior constante. Esa presencia no impone, no fuerza, no invade. Simplemente permanece donde es acogida, y su permanencia transforma lo que toca sin necesidad de grandes manifestaciones externas. El verdadero cambio en el hogar no comienza con estructuras nuevas, sino con corazones renovados. Corazones que aprenden nuevamente a mirar hacia lo alto antes de reaccionar hacia afuera. Y en ese aprendizaje, la familia descubre que no está sola en su proceso. Que cada esfuerzo por reconciliar, por perdonar, por amar mejor, no es ignorado, sino sostenido por una gracia que acompaña en silencio. La vida cotidiana, entonces, comienza a adquirir un nuevo significado, no porque cambien las tareas, sino porque cambia la manera de vivirlas. Lo ordinario se convierte en lugar de encuentro con lo eterno. Incluso los momentos difíciles
dejan de ser únicamente cargas y comienzan a verse como oportunidades de crecimiento interior, no porque dejen de doler, sino porque ya no se viven sin esperanza. El hogar que avanza en este camino empieza a comprender que la verdadera protección no está en evitar todo conflicto, sino en aprender a atravesarlo con fe. Porque la fe no elimina las pruebas, pero ilumina el camino dentro de ellas. Y poco a poco, sin darse cuenta de forma inmediata, la familia comienza a experimentar una unidad más profunda. No una unidad superficial basada en costumbres, sino una unión nacida de la comprensión y del amor que ha sido purificado. Es en ese punto donde el corazón humano empieza a reconocer que lo que buscaba fuera siempre estuvo llamado a nacer dentro. Y esa revelación cambia la forma en que se mira el hogar, la vida y el futuro. El proceso continúa en silencio, como una semilla que crece sin hacer ruido, pero con firmeza constante. Y mientras el alma aprende a confiar, el hogar comienza a transformarse desde su interior más profundo, preparándose para una plenitud que aún está por revelarse. A medida que el tiempo avanza, el corazón humano comienza a comprender que la transformación interior no es un evento repentino, sino un camino constante de apertura y humildad. Nada en la vida espiritual madura de forma instantánea, porque todo lo que es verdadero requiere profundidad, paciencia y perseverancia. En este proceso, el hogar se convierte en un espacio donde cada detalle adquiere un valor distinto. Lo que antes parecía insignificante comienza a revelar su importancia, porque incluso los gestos pequeños pueden construir o debilitar la armonía interior de la familia. La vida diaria, con sus rutinas y responsabilidades, deja de ser un simple conjunto de tareas repetitivas y comienza a percibirse como una oportunidad continua de crecimiento espiritual. Cada acción, por sencilla que sea, puede convertirse en un acto de amor si es vivida con conciencia y entrega. Sin embargo, el corazón humano también experimenta momentos de resistencia. Hay hábitos antiguos que no desaparecen fácilmente y hay distracciones que intentan recuperar el espacio que la luz ha comenzado a ocupar. Es en esos momentos donde la decisión interior se vuelve más importante que la emoción pasajera, porque la fidelidad no se construye en los días fáciles, sino en aquellos en los que el alma debe elegir nuevamente lo que es bueno y verdadero. El hogar que persevera en este camino comienza a notar una profundidad nueva en sus relaciones. Las palabras se vuelven más meditadas, los silencios más respetuosos y los encuentros más significativos. Incluso las diferencias, que antes generaban distancia, comienzan a convertirse en oportunidades para aprender a amar de manera más madura. Porque el amor verdadero no evita las diferencias, sino que aprende a atravesarlas sin destruir la unidad. En este ambiente renovado, la oración deja de ser un momento aislado y comienza a convertirse en una respiración interior, no siempre pronunciada con palabras, pero sí vivida como una actitud constante de apertura a lo divino. La presencia de lo sagrado en el hogar no se percibe como algo externo, sino como una realidad que va impregnando lentamente cada rincón de la vida familiar. Es una transformación discreta, pero profundamente real. El corazón aprende entonces que la paz no es ausencia de problemas, sino presencia de una fuerza interior que permite atravesarlos sin perder la esperanza. Y esa comprensión cambia la manera de enfrentar cada nuevo día. Hay momentos en los que la familia se detiene sin necesidad de grandes razones, simplemente para reconocerse unida. Esos instantes, aunque breves, se convierten en pilares invisibles que sostienen la estabilidad del hogar. Y en esos silencios compartidos, algo profundo comienza a consolidarse, la certeza de que no están caminando solos, que existe una guía silenciosa que acompaña cada esfuerzo por vivir mejor, amar mejor y perdonar mejor. La fe, en este punto, deja de ser una idea y comienza a ser una experiencia vivida, no siempre comprendida con la mente, pero sí reconocida por el corazón que aprende a confiar.
El hogar que avanza en este camino descubre que incluso los momentos de debilidad pueden ser redimidos cuando son ofrecidos con sinceridad, porque nada es perdido cuando es puesto en manos de la gracia. Y poco a poco, la familia aprende a mirar la vida con una perspectiva más amplia, menos centrada en lo inmediato y más abierta a lo eterno. Esa mirada transforma la manera de vivir, de hablar y de amar. En este crecimiento silencioso, el alma comienza a prepararse para una comprensión más profunda, una comprensión que no se impone, sino que se revela a quienes perseveran en la apertura del corazón. Y mientras este proceso continúa, el hogar se va convirtiendo en un lugar donde la luz interior no solo entra, sino que permanece. Una luz que no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad constante a lo que es verdadero. En el silencio profundo de la vida cotidiana, el alma humana descubre que también hay batallas invisibles que no siempre se perciben con los sentidos, pero que influyen en la paz interior del hogar. No son enfrentamientos externos, sino luchas silenciosas entre la distracción y la presencia, entre el olvido y la conciencia, entre la prisa y la contemplación. El corazón, cuando se encuentra fatigado por las preocupaciones del mundo, tiende a perder sensibilidad ante lo esencial. Y es precisamente en ese estado donde la familia necesita recordar que la fortaleza no se construye únicamente con esfuerzo humano, sino con apertura constante a la gracia que sostiene todo lo visible e invisible. El hogar que permanece atento a esta realidad aprende a no subestimar los pequeños momentos de tensión o de distancia emocional, porque incluso lo más pequeño, si no es cuidado, puede crecer y debilitar la armonía que tanto esfuerzo ha costado construir. Sin embargo, no todo es lucha ni esfuerzo constante. También existen momentos de luz profunda en los que el alma reconoce con claridad que no está abandonada, que hay una presencia silenciosa que acompaña cada intento sincero de amar mejor. Esa presencia no se impone, pero tampoco se retira. Permanece como un susurro constante que invita a regresar al centro, a recuperar la calma interior que tantas veces se pierde entre las exigencias del día. En medio de las responsabilidades diarias, la familia comienza a descubrir que incluso el cansancio puede convertirse en oración cuando es ofrecido con humildad. No es necesario detener todo para encontrarse con lo sagrado, porque lo sagrado puede habitar incluso en lo más ordinario. Cada gesto de paciencia, cada palabra dicha con amor, cada decisión tomada con conciencia, se convierte en una semilla de paz que comienza a transformar el ambiente del hogar de manera silenciosa pero real. Y aunque el mundo exterior continúe su ritmo acelerado, dentro del hogar comienza a formarse un espacio distinto. Un espacio donde el tiempo parece tener otra calidad, donde lo importante recupera su lugar y lo superficial pierde fuerza. El alma, al experimentar esta transformación, comienza a comprender que la verdadera seguridad no depende de lo externo, sino de la estabilidad interior que nace de una vida ordenada hacia el bien. En este proceso, la familia aprende también a reconocer sus propias fragilidades sin miedo ni negación, porque solo aquello que es reconocido puede ser sanado, y solo aquello que es entregado puede ser transformado. La humildad se convierte entonces en una puerta de entrada a una paz más profunda. No una paz superficial que evita los problemas, sino una paz que los enfrenta con serenidad y confianza. El hogar que camina en esta dirección comienza a experimentar una unidad más firme, no basada en la perfección, sino en la comprensión mutua y en la decisión constante de permanecer juntos incluso en medio de las imperfecciones. Y en ese permanecer, el amor se purifica, deja de depender de emociones pasajeras y comienza a construirse sobre la voluntad de bien, sobre la paciencia y sobre el perdón repetido tantas veces como sea necesario. El corazón humano, al descubrir esta profundidad, empieza a soltar cargas que antes parecían imposibles de dejar. Y en ese proceso de liberación interior,
surge una ligereza nueva que solo puede venir de una vida reconciliada. Nada de esto ocurre de forma espectacular. Todo sucede en lo pequeño, en lo oculto, en lo cotidiano. Pero precisamente ahí es donde la transformación verdadera encuentra su lugar más firme. Y mientras el hogar continúa este camino silencioso, se va preparando interiormente para una comprensión más grande, una paz más estable y una luz que no depende de los cambios del mundo, sino de la fidelidad del corazón que ha aprendido a permanecer. Cuando la noche parece cerrar el ciclo de los días, el corazón humano comprende con mayor claridad que nada de lo vivido ha sido en vano. Incluso los momentos de lucha, de silencio y de búsqueda han estado guiados por una pedagogía invisible que conduce lentamente hacia la paz interior. El hogar visto ahora con una mirada más madura ya no es solo un espacio donde ocurren acontecimientos cotidianos, sino un lugar donde la vida espiritual se despliega de manera constante. Cada rincón guarda una historia, cada gesto deja una huella, cada decisión contribuye a una construcción invisible pero real. Y en medio de esta comprensión profunda, el alma reconoce que la verdadera seguridad no proviene de controlar todo lo que ocurre, sino de confiar en una presencia que sostiene incluso aquello que no se comprende completamente. Esa confianza no elimina la incertidumbre, pero la transforma en serenidad. La familia que ha recorrido este camino descubre que la paz no es un estado permanente sin desafíos, sino una fidelidad constante en medio de los cambios. Es una paz que se renueva cada día, no por ausencia de dificultades, sino por la presencia de una fuerza interior que sostiene el amor. En ese amor, el perdón se vuelve más fácil, la paciencia más natural y la comprensión más profunda. No porque todo sea perfecto, sino porque el corazón ha aprendido a no rendirse ante las imperfecciones humanas. El hogar comienza entonces a irradiar una calma distinta, no visible a simple vista, pero claramente perceptible en la manera en que las personas se tratan, se escuchan y se acompañan. Es una armonía que nace de la interioridad y se extiende hacia lo cotidiano. Incluso las preocupaciones del mundo exterior pierden parte de su peso cuando son llevadas con fe. No desaparecen, pero dejan de dominar el interior del corazón, porque ya no encuentran un espacio vacío donde instalarse. La vida familiar se convierte así en un camino compartido, donde cada miembro aprende a crecer no solo para sí mismo, sino para el bien de todos. Y en ese crecimiento conjunto, la unidad se fortalece sin necesidad de grandes discursos. Hay una sabiduría silenciosa que se va formando en lo profundo del alma, una sabiduría que enseña que lo esencial nunca es ruidoso. Lo verdaderamente importante suele crecer en lo oculto, en lo sencillo, en lo constante. Y cuando el corazón finalmente descansa en esta verdad, comprende que todo ha sido una preparación. Cada etapa, cada dificultad y cada momento de luz han contribuido a formar una vida más consciente, más abierta y más llena de sentido. El hogar que llega a esta comprensión ya no busca seguridad en lo externo porque ha descubierto una estabilidad interior que no depende de las circunstancias. Esa estabilidad nace de una vida ordenada hacia el amor, la verdad y la fidelidad diaria. Y en ese orden interior, la paz deja de ser un objetivo distante y se convierte en una realidad que se vive paso a paso, no como algo que se posee de una vez, sino como algo que se cultiva constantemente. El corazón humano, al mirar hacia atrás, reconoce con gratitud el camino recorrido, y al mirar hacia adelante lo hace con esperanza, sabiendo que no camina solo y que cada nuevo día es una oportunidad para amar mejor. Así, el hogar se transforma en un espacio donde la vida adquiere un sentido más profundo, donde lo cotidiano se ilumina con lo eterno, y donde la presencia de lo divino se vuelve una realidad silenciosa pero constante. Y en ese silencio, lleno de significado,
El alma entiende finalmente que nunca se trató solo de proteger un espacio físico, sino de permitir que el amor transforme cada vida desde dentro, hasta convertir el hogar en un lugar de paz verdadera que permanece más allá del tiempo. En la profundidad del silencio final, cuando el alma ya no busca respuestas fuera de sí misma, el corazón descubre que la verdadera plenitud siempre estuvo llamando desde dentro, no como una voz estridente, sino como una presencia constante que ha acompañado cada etapa del camino, sin abandonar jamás al que la busca con sinceridad. El hogar, contemplado desde esta madurez espiritual, se revela como un misterio de amor en construcción permanente. No es perfecto ni está libre de fragilidad, pero ha sido llamado a ser un espacio donde la paz no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad del corazón a lo esencial. Cada experiencia vivida ha ido moldeando una comprensión más profunda de la vida. Lo que antes parecía confuso, ahora se entiende como parte de un proceso que, aunque no siempre claro en el momento, conduce siempre hacia una mayor claridad interior. El alma aprende entonces a no rechazar el tiempo de espera, ni los silencios prolongados, ni las etapas de incertidumbre, porque en todo ello se esconde una pedagogía divina que forma, purifica y fortalece sin destruir lo que ama. El hogar que ha caminado este proceso descubre que la verdadera seguridad no está en evitar la oscuridad, sino en aprender a permanecer con paz, incluso cuando todo alrededor parece incierto. Esa paz no nace del control, sino de la confianza. Y en esa confianza, el corazón se libera del peso de querer entenderlo todo. Porque la fe no siempre da explicaciones, pero siempre da dirección. No siempre elimina el misterio, pero siempre ilumina el camino. La familia que ha aprendido a vivir desde esta perspectiva ya no ve la vida como una serie de problemas a resolver, sino como una oportunidad constante de crecer en amor, paciencia y unidad. Cada día se convierte en una nueva posibilidad de fidelidad. Incluso los recuerdos difíciles adquieren un nuevo significado cuando son vistos desde la luz de la esperanza. Ya no son heridas abiertas, sino testimonios de un proceso que ha conducido a una mayor madurez interior. Y en ese crecimiento silencioso, el hogar se convierte en un espacio donde el tiempo parece adquirir otra dimensión, no porque deje de pasar, sino porque empieza a estar lleno de sentido. El alma, al descansar en esta comprensión, ya no busca constantemente señales externas para sentirse segura. Ha aprendido a reconocer una estabilidad más profunda, una que no depende del cambio de las circunstancias. El amor vivido en lo cotidiano se convierte entonces en la expresión más clara de la presencia divina en el hogar, no como algo extraordinario, sino como una realidad constante que se manifiesta en lo simple. Y en esa simplicidad, el corazón encuentra finalmente descanso. Un descanso que no es evasión, sino plenitud. No es ausencia de vida, sino su realización más profunda. El hogar, visto desde esta paz, deja de ser un lugar de esfuerzo constante y se convierte en un espacio de comunión. Una comunión que no elimina las dificultades, pero las atraviesa con serenidad. El alma comprende entonces que todo lo vivido ha sido un camino hacia la libertad interior. Una libertad que no consiste en hacer todo lo que se desea, sino en amar sin miedo y confiar sin reservas. Y cuando esa libertad se arraiga profundamente, el corazón ya no teme el futuro, porque ha aprendido que la presencia que lo ha acompañado hasta ahora seguirá siendo fiel en cada nuevo paso. Así, en este silencio lleno de sentido, el hogar y el alma se encuentran en una misma verdad, que la paz no se conquista, sino que se recibe, no se fuerza, sino que se acoge, y una vez acogida con sinceridad, permanece como una luz suave que nunca se apaga. En el amanecer de una nueva comprensión, el alma finalmente descansa en una certeza que no necesita pruebas externas para sostenerse. Es una certeza silenciosa, pero firme,
que nace de haber recorrido el camino de la búsqueda, la duda, la lucha y la transformación interior. El hogar, visto ahora con ojos renovados, ya no es solo el lugar donde la vida ocurre, sino el espacio donde la vida se santifica día tras día. Cada rincón ha sido testigo de un proceso invisible que ha ido moldeando corazones más conscientes, más humildes y más abiertos al amor. Y en ese amor, todo lo vivido encuentra su sentido. Nada ha sido perdido, nada ha sido en vano, porque incluso aquello que dolió ha contribuido a despertar una profundidad que antes no existía. El corazón humano comprende entonces que la paz no es una meta lejana, sino una presencia que se aprende a reconocer en lo cotidiano. No se impone, no se exige, pero se revela a quien ha aprendido a permanecer en la fidelidad. El hogar que ha atravesado este camino se convierte en un testimonio silencioso de transformación. No porque todo sea perfecto, sino porque todo ha sido abrazado con una mirada nueva, más paciente, más amorosa, más consciente. La vida diaria, con sus pequeños gestos, se convierte en el lugar donde lo eterno toca lo temporal. Y en esa unión, lo ordinario deja de ser banal para convertirse en sagrado. Incluso el silencio adquiere un valor distinto. Ya no es vacío, sino espacio de presencia. No es ausencia de palabras, sino plenitud de significado interior. La familia que ha aprendido a vivir desde esta profundidad descubre que la verdadera fortaleza no está en evitar las pruebas, sino en atravesarlas sin perder la paz interior. Esa fortaleza nace de una confianza que ha sido purificada con el tiempo. Y en esa confianza, el miedo pierde su dominio. No desaparece por completo, pero ya no dirige las decisiones del corazón, porque ha sido reemplazado por una seguridad más profunda. El alma reconoce entonces que todo ha sido un camino de regreso, no hacia algo nuevo, sino hacia algo esencial que siempre estuvo presente, esperando ser descubierto. El hogar se convierte así en un reflejo de esa verdad interior, un lugar donde la reconciliación, la paciencia y el amor no son ideales lejanos, sino realidades que se viven y se renuevan cada día. Y en ese vivir cotidiano, la gracia actúa de manera silenciosa, pero constante. No necesita ser vista para ser real, ni ser explicada para ser experimentada. El corazón, al contemplar todo lo recorrido, no encuentra orgullo, sino gratitud. Gratitud por cada paso, por cada caída, por cada levantarse, por cada momento de luz y de oscuridad, porque ha entendido que el amor verdadero no elimina el camino, sino que lo ilumina desde dentro. Y esa luz no depende de lo externo, sino de una presencia que permanece fiel en todo momento. Así, el hogar y el alma llegan a una misma conclusión silenciosa, que la vida vivida en apertura a la gracia nunca es un accidente, sino un proceso de transformación constante hacia la paz que permanece. Y en ese final, que no es cierre, sino plenitud, todo se resume en una sola verdad profunda. Cuando el corazón se abre a Dios, incluso lo más simple se convierte en eternidad vivida en la tierra.